A dar inicio a nuestra sesión cultural de este mes. Estamos por acá el equipo del Hospital de Eventos Especiales y Transmisiones, la doctora Elena Uribe. Y bueno, pues empezamos ya también nuestra primera sesión híbrida y contamos con una participante por acá. Cuando se animen acá los esperamos. Y bueno, pues en esta sesión cultural nos acompaña el maestro César Alexis Solís Romero. Él es jefe de psicología del Hospital Médica Sur. Sus estudios son en licenciatura en psicología por el Centro ELEIA, maestría en medicina conductual por UNAM y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, también maestría en terapias contextuales por UDIMA y especialidades también en terapia cognitivo-conductual por la Sociedad Mexicana de Psicología, trastorno mental grave por Hospital en el Fray Bernardino, dolor y cuidados paliativos también del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, y también atención a víctimas por violencia de Secretaría de Salud, Cuidados Paliativos y Tanatología por la Secretaría de Salud y del Instituto de Tanatología. Ha trabajado temas de interés como manejo del estrés, atención a víctimas, coordinación en visita domiciliaria, atención al adulto mayor, consumo de sustancias y prevención del delito. Es docente en la Facultad de Psicología y Facultad de Medicina de la UNAM, del Centro ELEIA, de la Sociedad Mexicana para el Tratamiento del Dolor, de Secretaría de Salud y de la Sociedad Mexicana de Psicología y de la Universidad IMCA y la Universidad La Salle. Es un gusto, es un honor tenerte aquí, Alexis. Y bueno, pues también cabe mencionar tu gran labor y trabajo que haces en el hospital con el apoyo a los pacientes, en particular a nosotros como servicio de geriatría, pero en todo el hospital. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión y te agradecemos tu presencia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahí todos me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Con todo gusto siempre colaborar con los geriatras de Médica Sur. Le digo a mis alumnos, es un área que nos quiere mucho a psicología, entonces les agradezco. Y pues vamos a empezar para que no nos tomemos demasiado tiempo y quien guste puede ir a ver el eclipse o a los pajaritos dormirse o lo que guste, ¿vale? Bueno, pues la ponencia de hoy se titula El juego de roles en la tercera edad y debo decirles que me pareció un tema bastante complejo, bastante interesante, porque ya irán viendo que no me pude quedar quieto con la idea de, bueno, pues sí, claro, seguramente es el rol del abuelo y los que no son abuelos en la tercera edad. Ah, bueno, pues es el rol del adulto mayor en México, pero ¿y en otras culturas? Entonces vamos a ir haciendo un abordaje que vaya de lo general a lo particular, si les parece, y poder ir definiendo cuál es el rol que se está dando a nuestros adultos mayores hoy día, ¿va? Cualquier duda, cualquier comentario, pues no duden en comentarme, será un gusto poder atenderlo. Y para empezar, me puse a revisar un poquito cuáles son los factores históricos que determinan la visión positiva y negativa que hay de la vejez en nuestra cultura actual. Algunos de estos factores, la verdad, jamás me los hubiera imaginado y otros sí. Les comparto, estos son estudios de antropología, de sociología, de historia que ha habido en nuestro país y de manera internacional también. Uno de ellos, de los factores más importantes que vemos, es la relativamente nueva aparición de la vejez en nuestra sociedad y en la humanidad. Por darles un dato para contextualizar esto, en 1910, es decir, hace un poquito más de 100 años, pero no más de 200, la expectativa de vida en México era de entre 30 y 40 años. Es decir, realmente es muy nuevo. No quiere decir que no haya habido personas de la tercera edad en el pasado, en otras culturas, pero que prolifere y que haya muchos adultos mayores en nuestra sociedad es realmente muy nuevo. No pasaba antes.
¿no? Claro que esto se debe a la movilidad sociodemográfica, se debe a los avances tecnológicos y médicos, pero bueno, tenemos muy poquito tiempo como humanidad comparado a los cientos de miles de años que tenemos como especie de estar conviviendo con la adultez mayor, con personas de más de 60, 70, 80 años. Por otro lado, durante el siglo pasado tuvimos una cultura muy importante centrada en el físico de lo joven, ¿no? Y también esto nos aquejó a las áreas de la salud y buscando impedir el envejecimiento a toda costa. No es algo tan nuevo, estos deseos por la eterna juventud ya se veían en la literatura desde hace mucho tiempo, en la búsqueda del Santo Grial, la búsqueda de las aguas de la juventud, como este deseo eh, por no envejecer o por vivir eternamente, como en la novela de Dorian Gray. ¿Vale? Aunque también ha habido escritores que nos han hecho la expectativa de, y bueno, y si realmente lográramos vivir por siempre, ¿qué pasaría? Por ahí hay un cuento de Borges llamado El Inmortal, donde nos dice, bueno, tal vez no sería tan lindo vivir por siempre, ¿va? Otros aspectos son que vivimos en una cultura altamente centrada en la productividad y esto tiene que ver con el punto 5 también, que se da a raíz de la revolución industrial. Eh, de nuevo, datos que yo conocía, pero no tenía tan claros, es la invención del telar mecánico, de la máquina de vapor, del ferrocarril y del barco de vapor inician en principios y mediados del siglo antepasado, del siglo XIX, la gran revolución industrial, y esto implica que la gente dejamos de trabajar y de centrarnos en, no de trabajar totalmente, ¿verdad? De trabajar en fábricas, de trabajar en manufactura, de trabajar en el campo, y se empieza a incorporar el uso de las máquinas para esto. Claro que esto permite un gran progreso económico y social, pero también deja a mucha gente de lado, nos deja a muchos sin las actividades que durante cientos de miles de años se habían realizado en la humanidad, o por lo menos desde el descubrimiento y la implementación de la agricultura. Por otro lado, y esto puede parecer irónico, el uso de la escritura es otro factor que permea el cómo se ve al adulto mayor hoy día. Y podríamos decir que tiene que ver que se escriba, pues usted ha hecho toda la vida. Y no realmente en comparación a la historia de la humanidad, la escritura tiene poco tiempo. ¿Qué modificación genera esto? Bueno, como lo podemos ver en la imagen del fondo, anteriormente el conocimiento se transmitía por tradición oral. Es decir, por darles un mal ejemplo, en eh, religiones todavía más antiguas que la nuestra, que la católica, como el budismo, durante casi 300 años, todo lo que se transmitió de enseñanzas de Buda fue por cultura oral, es decir, de boca en boca. Fue hasta 300 años después de las primeras enseñanzas de Buda que se empezaron a escribir sus enseñanzas, es decir, el libro toma el lugar del anciano en la comunidad. Ya no tenemos este lugar privilegiado para la tradición oral, medianamente, ¿no? Porque también pensemos que las campañas de alfabetización han ido muy lento y todavía, a pesar de que había escritura, es relativamente nuevo, de, coincidentemente, el que se acceda a la cultura, a la historia a través de la lectura. Esto realmente tiene apenas pocos años de tener un auge, ¿no? Otros de los factores son los cambios de roles en la estructura familiar. Todos sabemos que a raíz de los años 60, 70 se da un cambio importante en los roles culturales y sociales que desempeñan la mujer y el hombre. Y claro que esto también afecta y matiza el cómo se vive la adultez mayor. Lo vamos a ver un poco más adelante con algunos datos ya más duros. El auge de las tecnologías de información y comunicación, las TICs, los teléfonos, redes sociales, también impacta a favor y en contra directamente. Y el que la tecnología haya avanzado tanto en el siglo pasado.
Por darles un dato referente, se calcula que en el siglo pasado, entre el 1900 y el 2000, se generó la misma cantidad y hasta más de investigación científica y avances que en todo el resto de la historia de la humanidad. Es decir, vamos creciendo a pasos agigantados. Si alguien ya pudo ver en Netflix esta serie del problema de los tres cuerpos, que pareciera que es algo de forense, pero se refiere más bien a un tema astrológico, uno de los referentes, espero no spoilerle a nadie la serie, es que hay en la comparación entre científicos es que nuestra especie avanza excesivamente rápido en ciencia, sobre todo a partir del siglo pasado. Algunos factores más que no son de menor importancia, el colapso de los programas de pensiones. Hace 50 o 60 años se pensaba como una gran idea. Hoy día, no solo en México, en todo el mundo, las pensiones no alcanzan para mantener a la cantidad de adultos mayores que tenemos en el mundo. La ausencia de modelos económicos que incluyan al adulto mayor como un agente activo económicamente y la disminución de contratación a partir de los 40 años en muchos sectores. Aunque sabemos que esto es una discriminación, realmente no tenemos mecanismos que nos garanticen una contratación si tenemos más de 40, 60, 70 años. Se puede denunciar, pero sabemos que desapareció las oficialías de partes entonces, pues solo queda como un antecedente ante la ley. Entonces son muchos temas que han ido matizando el cómo se ve hoy al adulto mayor. Voy a avanzar un poquito más, no sé si hay alguna duda por acá. Otros factores tienen que ver con el estigma y la visión social del adulto mayor. Hay un estigma que se le ve a los adultos mayores como débiles, como personas que son propensas al deterioro cognitivo, que tienen mayor propensión a la enfermedad y que no son productivos. Para esto, pues dije, bueno, sí, me suena a que esto es el estigma social que existe, pero ¿realmente es así? Vamos a verlo más adelante. Algunos estereotipos que se han utilizado en la literatura desde toda la vida, que estigmatizan también al adulto mayor, es el pobre es viejo, el viejo rabo verde, ¿verdad? Un adulto mayor que ya no tendría, según la sociedad, por qué tener deseo sexual y lo tiene. Vamos a verlo también. La vieja chismosa, ¿no? La señora metiche, también son otros estereotipos que se han manejado y él o la vieja cascarrabias, es decir, la persona que es enojona porque es viejo. Vamos a ver qué tanto en nuestra sociedad permean estos estereotipos. Según la encuesta nacional de 2015 de INEGI y el INGER, el Instituto Nacional de Geriatría, eh, hasta el 73% de la población piensa que muchos adultos mayores tienen deterioro en su memoria. ¿Ok? Aguas. Esto es solo una opinión, esto no es el dato duro. Ahora sí que 100 mexicanos dijeron que el adulto mayor, 73 mexicanos de cada 100 dijeron que el adulto mayor tiene deterioro cognitivo. No estamos tan de acuerdo, pero eso es lo que la sociedad piensa. Que la salud es mala hasta un 60%, que la mayoría de las personas mayores son dependientes, a un 53% de la población lo opinó. Las personas mayores tienen menos interés sexual, hasta un casi 50% también piensa que ya no tiene por qué tener interés sexual la persona adulta mayor, que las personas mayores tienen menos amigos que las personas jóvenes, que las personas mayores tienen peor higiene que las personas jóvenes y que las personas mayores ya no pueden aprender, solo un 30%. Y sabemos que estos son estereotipos, pero aún así podemos ver todavía en la encuesta nacional de 2015 que permeaban de manera concurrente en nuestra sociedad. Yo siempre pongo este ejemplo de 100 mexicanos dijeron, porque si alguno pudo ver este programa de televisión que se volvió famoso hace algunos años, podían ver que en 100 mexicanos dijeron se decían muchas falacias. Por ejemplo, podían preguntar, ¿cuál es el pez más hermoso del mar? Y la gente contestaba que la ballena o el delfín. Y pues muchos sabemos que la ballena y el delfín pues no son peces, ¿verdad? Son mamíferos. Sin embargo, pues 100 mexicanos dijeron que la ballena o el delfín, igual que acá.
Esto es solo una encuesta de opiniones, no de datos duros. Otra parte de la encuesta de opinión de INEGI nos decía que hasta 65% de las personas piensan que sí, que hay un estereotipo del anciano cascarrabias, que se irrita con facilidad. Un 62% estereotipa al adulto mayor como alguien que vuelve a ser niño, que se comporta como un niño. El 50%, es decir, la mitad de la población encuestada, aguas no es exhaustiva, no todos piensan igual, eh, piensa que a medida que nos hacemos mayores perdemos el interés por las cosas. Este síntoma en la depresión que llamamos anedonia o dificultad para disfrutar. Los adultos mayores son menos productivos, los piensa hasta un 43% de la población. Las personas mayores tienen menos capacidad para resolver problemas y los jóvenes trabajan mejor que los adultos mayores, lo piensa hasta con un 43% de la población. Todo esto, pues, vemos que en verdad este estereotipo que veíamos de manera internacional, de manera histórica, pues sí ha permeado en nuestra sociedad mexicana. Es verdad que los mexicanos tenemos una percepción negativa del adulto mayor, pareciera. Pero sí, será así. Vamos a ver ahora sí ya algunos datos duros, si les parece. Lo que sí se ve en estadística, ya no en opinión, ya no en aplausómetro, sino en datos duros. Una de cada cuatro personas en México viven con un adulto mayor. Eso quiere decir que entre un 25, un 30% vivimos con un adulto mayor, lo cual ya nos empieza a poner un poco en contradicciones, lo vamos a ver más adelante, porque ¿y con quién viven todos los demás adultos mayores? El otro 75%. Un 12% de las mujeres y 9,2% de los hombres que son adultos mayores viven en hogares unipersonales, es decir, solitos. Y todos los demás, ¿qué onda? Nos falta un gran porcentaje de la población que decimos con quién vive. El porcentaje de viudas se triplica en comparación al porcentaje de viudos, es decir, 37% de las mujeres viven en viudez y 13% de los hombres. Esto obedece a un dato muy sencillo que es, pues las mujeres tienden a tener mejor salud y a vivir más tiempo que los hombres. Pareciera que eh, la parte hormonal protege ante ciertos factores de enfermedad y también la parte social, que es que todavía, cada vez menos, pero todavía hasta hace algunos años, los hombres tendíamos a ir menos al médico que las mujeres, es decir, nos aguantábamos a la mala hasta que la cosa era irreparable. 9,5% de la población adulta mayor habla alguna lengua indígena, un porcentaje bastante importante. 3 de cada 10 adultos mayores presentan dificultades en la autonomía. Es decir, es verdad que hasta un 30% de la población requiere ayuda, pero no el 50 o 60% que la población cree. 44% de los adultos mayores viven en la pobreza. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de no tener modelos económicos que incluyan al adulto mayor, más un modelo de pensiones, pues que ya no está funcionando. Y el 93% de los adultos mayores trabajan en posiciones no remuneradas, es decir, en el hogar. Vamos a ver por acá, déjenme muevo mis pantallitas para seguirles viendo, pero también poder leer mi diapositiva. ¿Y qué tanto es cierto esto que el adulto mayor no tiene la misma educación o ya no aprende como los jóvenes? Bueno, aquí vemos una estadística en la cual nos dice que el promedio del mexicano ha estudiado 9,7 años. Sin embargo, podemos ver que mientras más grande es el adulto mayor, la escolaridad disminuye en la cantidad de años. Esto, a mi parecer, no tiene nada que ver con ser un adulto mayor, sino simplemente con las campañas que ha habido de educación a lo largo de la historia. Es verdad que en la generación de 60 a 69 años, pues las campañas de educación surtieron efecto y el promedio fue de 5,5 años estudiados. Sin embargo, en las generaciones anteriores era de 3,9 y todavía en la anterior de solo 3 años, es decir, ni la educación básica se lograba. Hoy día ya podemos tener una educación de por lo menos 9,7 años
ya por lo menos se acaba la secundaria en promedio, ¿vale? Y la idea con esto es seguir mejorando. Por otro lado, las encuestas en 2014 nos dicen que los adultos mayores son económicamente activos, hasta un 19.4% de la población, pero no vemos como mientras más joven es el adulto mayor, 60, 69 años, es mayor el porcentaje de, de percepción económica. Este es un estudio en mujeres, ¿vale? Es un estudio que viene derivado del INEGI, pero también del INMujeres, y nos dice que un 62% hace quehacer doméstico, 8.7% es pensionada, es muy bajito el nivel de personas pensionadas, y a pesar de eso no alcanza el dinero. La incapacidad permanente solo es del 1.1%, es decir, estamos un poquito desmintiendo el estereotipo. La mayoría de los adultos mayores siguen trabajando y esto que sea una discapacidad permanente es un porcentaje significativo, pero bajo de la población, no es realmente la mayoría. Entonces ya vemos que efectivamente tenemos estereotipos. Por otro lado, la distribución de horas de trabajo del adulto mayor, según la encuesta de 2014, nos dice que los adultos mayores en general, la mayor parte, trabajan más de 40% trabajan más de 35 a 48 horas. Y si lo sumamos, 36% total más 22%, es decir, la mitad de nuestros adultos mayores trabajan más de 35 horas a la semana, es decir, mucho más de la jornada completa. Este estereotipo del adulto mayor que no trabaja, que no tiene energía, que no es productivo, totalmente falso. ¿Ok? Por otro lado, el estereotipo del adulto mayor enfermizo, tenemos aquí una gráfica que nos ayuda a entenderlo mucho mejor. Digo, ya tiene sus añitos, es de 2012, esperemos que hoy día esté mejor todavía esta gráfica, pero ya en 2012 veíamos como en promedio el mexicano presentaba un 24% de propensión a la diabetes y el adulto mayor, pues poquito más, 25%. ¿Ok? Y el adulto mayor de 70 años, pues 25.1, todavía baja. Es decir, no es realmente significativo una gran diferencia. Vaya, si preguntáramos a cualquier médico nos diría, sí, tener edad nos hace más propensos a enfermedades, pero en comparación al resto de la población es muy baja la diferencia. De alguna manera podemos desmentir en por lo menos todas estas enfermedades, ¿no? Que el adulto mayor no es realmente el doble, el triple o el cuádruple de propenso a enfermarse al resto de la población, pues no realmente, ¿va? Y en salud mental, ¿cómo andamos? En depresión, en deterioro cognitivo, solo vemos que en deterioro cognitivo tampoco es realmente hasta la edad de los 70 años, sí sube un poquito y a los 80 todavía más, pero vamos a desmentir esto. A la edad de los 60 años, vemos que inclusive el porcentaje de adultos mayores es menor al del resto de la población. Es más probable que yo tenga déficit cognitivo por cualquier otro motivo que por tener 60 años. De igual forma, con los síntomas depresivos se estabiliza, es bastante parecido, y la demencia inclusive es menor en la edad de 60 años. Ya sube a los 70 y a los 80, pero en los 60 no. Es decir, algo que ya sabíamos. Ser un adulto mayor no nos tiene por qué determinar en tener deterioro cognitivo. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Vamos a irlo viendo más adelante, ¿va? Dificultades para caminar, para bañarse, para acostarse o levantarse de la cama, para vestirse o para o tener más o menos una limitación. Vemos que en general la población tiende a tener mayores limitaciones que los adultos mayores. No necesariamente. Por ahí se empareja un poquito el andar, ya mayor dificultad en los 70 y 80 años, pero no realmente, ¿va? Y dificultades para alimentación, preparar alimentos, comprar alimentos, pues lo mismo.
no resulta ser mayor la del adulto mayor que la de la población en general. Por ahí se equipara y sube. Sí, si uno tiene más de 80 años es más probable que se necesite más asistencia que el promedio de la gente. Pero, pues, reiteramos, pareciera que son más estereotipos que realidades. No sé si hasta aquí alguna duda con estos datos. Ok, vamos a poner algunos datos también de contraste, porque pues tampoco los estereotipos son 100% de la nada, ¿verdad? Por algo surgieron. Eh, entonces, ¿a qué se dedican los adultos mayores? Bueno, el 80% de las abuelas dicen cumplir una función importante en el cuidado de los nietos y solo el 20% de los abuelos. Ahí vemos cómo estos roles de género no se habían desdibujado todavía en las generaciones anteriores. 77% a 83% dedican más de 14 horas semanales a ver televisión y radio. La verdad, ese dato ya no lo comparé con la población actual porque creo que ahí se iría con el número de horas que dedica el mexicano, no a televisión y radio, pero sí a ver Facebook. Sabemos que como mexicanos somos de las sociedades que más horas le dedican a redes sociales. Antes de la pandemia, los mexicanos le dedicamos 4 horas en promedio diarias a ver redes sociales, multiplíquenlas por las 7 de la semana y pues ya sacamos mucho más que lo que dedica el adulto mayor a ver televisión o radio. Y sabemos que después de la pandemia este dato se duplicó, es decir, el mexicano promedio hoy estaría dedicando entre 40 a 60 horas semanales a ver redes sociales. Creo que no se compara en nada a las 14 horas de televisión. Podría parecernos mucho o poco, pero de nuevo depende. Y 64% de la población dedica al menos 5 a 7 horas semanales a actividad física o cultural. A ver, ya hablamos que gran tiempo del que dedica el adulto mayor es a trabajar, a pesar de que pensáramos que ya debería estar descansando la persona adulta mayor, lo cual no se recomienda, ahora vamos a ver por qué, solo descansar. Eh, 5 o 7 horas sí se dedican a una parte recreativa y 14 horas tal vez se dedican entonces pues al ocio, que tampoco está mal, ¿va? Ya lo decía Ray Bradbury en su novela Fahrenheit, no importa el medio que utilicemos, sino la cultura que consumamos, da igual si es por el teléfono, en la televisión o son libros, porque podríamos endiosar los libros y es que hay que leer, sí, pero también hay que ver qué leemos. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que más lee, pero lee bestsellers y novelitas simplonas, no lee cosas duras. Entonces, tampoco podemos decir que eso sea lo mejor del mundo. Sigamos por acá y veamos aquí otro dato contrastante. Hasta el 50% de la población, 60% en otras edades, aquí lo vemos según el tema de edades, pero oscila entre el 50 y 60%, opina que quien debe cuidar al adulto mayor es la familia. Ya por un dato menor, se piensa que el gobierno también debe aportar, pero nos dicen, sí, un familiar es el que debe cuidar al adulto mayor que ya necesita apoyo. Perfecto, muchas gracias por su opinión, pero realmente ¿quién cuida al adulto mayor? 59% de mujeres, 41% de hombres, ¿ok? Si hay diferencia, no es tan grande como la veíamos en otros rubros. Eh, en general son familiares de entre 30 y 59 años y un porcentaje menor, pero que sí está ahí, adolescentes, mujeres y hombres. Y aquí vemos algo curioso en el cambio de roles y de equidad en la sociedad. Ya vemos que en el caso de adolescentes son más hombres los que cuidan a adultos mayores que mujeres. 42% de las mujeres adultas mayores trabajan, perdón, no adultas mayores, cuidadoras trabajan, y 65% de los hombres que cuidan además trabajan. Es decir, aunque son más mujeres las que trabajan, son más hombres los pocos que hay cuidando, se avientan doble jornada, igual que muchas mujeres. El trabajo más el cuidado. Y 47% de las personas que se dedican a cuidar a un adulto mayor no tienen estudios
y 19% solamente tiene un nivel de licenciatura o superior, para que conozcamos un poquito quiénes son las personas que están cuidando al adulto mayor. Y un tema que pues es difícil abordarlo, pero creo que es importante, es el maltrato al adulto mayor. Todo esto, no sé si dicen, Alexis, pero esto qué tiene que ver con el rol del adulto mayor en la familia. Bueno, creo que nos va indicando qué rol estamos dando al adulto mayor basándonos en datos duros. Y lamentablemente aquí tenemos una parte de maltrato psicológico, físico, abandono, maltrato económico e incluso violencia sexual contra el adulto mayor en todos estos porcentajes. Hasta un 37% de nuestros adultos mayores sufren algún tipo de violencia. Entonces, podemos pensar que este rol no siempre es el mejor, no siempre es el del abuelito querido. ¿Ok? Algunos tipos de violencia que se viven contra el adulto mayor, según la encuesta eh, 2015, datos de 2011, nos dice, le dejan de hablar, lo dejan solo o lo abandonan, le gritan o lo insultan, lo dejan sin darle dinero, le han amenazado con correrlo de la casa, le lastiman o lo golpean. Afortunadamente este es el menor porcentaje, pero aún así está presente. Le hacen sentir como un estorbo, lo descuidan si se enferma o lo dejan de comprar sus medicamentos, eh, le, le piden que haga que hacer que le cuesta trabajo, es decir, le sobreexigen o se le niega la ayuda cuando la necesita. Creo que para tener un mejor rol de nuestros adultos mayores tendremos que erradicar todo tipo de violencia, así como existen los programas para la erradicación de violencia en las niñas y niños y mujeres en nuestro país. También tenemos que generar programas para la erradicación de la violencia al adulto mayor, porque pues cada vez seremos más en un futuro. Por otro lado, lugares donde, de nuevo, es encuesta de opinión, donde se discrimina al adulto mayor al buscar trabajo, hasta en un 86% en el trabajo, ya que lo tiene el adulto mayor, se le empieza a discriminar para entonces correrlo. Acceso a productos y servicios financieros, en el acceso a la capacitación profesional, hasta en un 50% de los casos. En la atención médica también se hay discriminación, en la educación, en casa, en el deporte y en el turismo. Raro, pero sí, también tenemos muchos productos sociales y culturales hechos para jóvenes o para adultos en edad productiva, pero tenemos bajos productos culturales, turísticos y de inclusión al adulto mayor. Creo que tenemos allí, tanto en los trabajos como en la diversión, mucho que hacer. ¿Ok? Sin embargo, no todo es negativo. También tenemos algunas visiones positivas de la vejez que se corroboran según los datos científicos. Ahorita les cuento un poquito. ¿Ok? El primero que se corrobora son los atributos transculturales positivos asociados al viejo, son la sabiduría. Y decías, ay, claro que no, el ser anciano no te da sabiduría. No necesariamente, pero sí se ha visto que la vejez permea y potencia ciertas habilidades cognitivas, como la capacidad discursiva, es decir, la capacidad de narrar historias, la memoria semántica, saber qué es de qué y qué es dónde, el pensamiento abstracto, poder entender conceptos que a veces pues son, valga la redundancia, abstractos o metafóricos y la visión sintética de los problemas. Es decir, sí tenemos correlato que en general se potencia una capacidad que le podríamos llamar sabiduría o saber vivir del adulto mayor. Por otro lado, se han hecho muchos estudios de cómo el adulto mayor genera una autoestima cultural, familiar y colectiva en los vínculos transgeneracionales. Esta historia familiar, esta historia de vida se vuelve sumamente importante para la autoestima general
Y nosotros como mexicanos lo podemos entender bastante. De hecho, allí en el debate presidencial se discutió un poco al respecto de la forma de enseñar historia y no me acuerdo cuál de los tres candidatos dijo, tenemos que enseñar historia de otra manera, que no sea ni desde el victimismo de colonial, pero sí desde el decolonialismo. Nuestra identidad cultural, familiar e histórica juega un papel importante en nuestra autoestima personal y es nuestros adultos mayores quienes nos pueden ayudar a esta conexión transgeneracional, creando identidad colectiva y autonomía colectiva. Hay varios textos de estos intentos de hacer eh, identidad colectiva, por ejemplo, en Grecia, en México, en Estados Unidos, eh, de cómo a través de la historia podemos comprendernos mejor y tener una especie de orgullo de dónde pertenecemos y dónde venimos, cosa que a menudo en México tenemos muy deconstruido por ser un país colonizado en su momento, ¿verdad? Y otro atributo importante es la asociación al viejo con patriarca-matriarca. Se ve que todavía en muchas culturas se le da importancia al padre, a la madre, como el líder y el que decide. Tal vez no lo vemos tan claro en adultos mayores hoy día que decidan todo el rol de una familia, como en esta serie que ganó muchos premios llamada Succession, ¿no? En HBO, o La Sucesión, pero sí lo vemos mucho en dónde nos reunimos, pues en la casa del abuelo, y esa es la identidad familiar, ¿va? Entonces, ¿se tiene una visión positiva o negativa del adulto mayor en nuestro país? Pues las dos. Hasta un 64% en 2016 podía considerar que nuestros adultos mayores eran una carga y hasta un 35% de nuestra población consideraba que a pesar o que no eran una carga, pero que eran una fuente de experiencia, ¿vale? Y como siempre hay un pequeño porcentaje de indecisos. Por otro lado, hasta un 64% en 2015 asoció a las personas de tercera edad con alguien mayor, alguien viejo, un abuelo, un anciano, que no necesariamente es malo, ¿va? Un 25% en 2016 como alguien necesitado, descuidado, vulnerable, incapaz o que tiene desempleo, pero en contraparte un 14% observó al adulto mayor como alguien con experiencia, sabiduría, valores y compañerismo, ¿vale? ¿Qué es lo que debemos buscar con nuestras intervenciones sociales, personales, familiares? Pues hacer crecer ese porcentaje de apreciación positiva del adulto mayor y decrementar ese porcentaje de visión pesimista. ¿Cómo lo podemos hacer? Seguro esto lo han escuchado en muchas pláticas y lo escucharán en muchas más, que es pues el envejecimiento activo, ¿verdad? El envejecimiento activo, según la OMS, es el proceso de optimización de las oportunidades de bienestar físico, social, mental durante toda la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de vida y saludable de la producción y calidad de la vejez. Eso pues es muy definición del libro, nada más lo ponemos aquí para no dejar. Sin embargo, sabemos que nuestros adultos mayores, a pesar de poder tener un envejecimiento activo, van a requerir asistencia material, instrumental y emocional. Eso no nos lo quitemos de la mente porque ya vimos en la estadística como sí, con la edad cada vez vamos a necesitar mayor asistencia. Sin embargo, eso no tiene por qué ser un factor discriminatorio. Requerimos que nuestros adultos mayores tengan salud física, mental y social y que la capacidad funcional se mantenga. La OMS propone 5 áreas o 5 estrategias principales. La ayuda a amigos o vecinos, ser mentores de compañeros y jóvenes recíprocamente, el cuidar a familiares, participar en la vida laboral y actividades de voluntariado o voluntarias. ¿Ok? Y algunas estrategias más acotadas todavía que ayudan al bienestar y al envejecimiento activo que pudimos revisar en la literatura son la cohabitación. De hecho, esto de cohabitar o tener roomies, por decirlo así, no solo se sugiere para el adulto mayor, se sugiere hoy día ya en todas las etapas de la vida.
En México no lo he visto tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos ya empiezo a ver algunas comunidades donde pues somos jóvenes, pero igual queremos vivir juntos porque la soledad está cañona y sabemos que la Organización Mundial de la Salud nombró el año pasado una comisión para estudios de soledad y conexión humana, porque hay varios estudios que ven que la soledad puede generar tanto daño a la salud como fumar o como beber. Entonces, la cohabitación puede ser una buena estructura y hay algunos proyectos de cohabitación para adultos mayores que no son asilos, no es lo mismo, ¿va? Es productos de independencia o lugares de independencia, pero donde cohabitamos para adultos mayores. La escritura emocional también ayuda mucho. Hoy día los psicólogos tenemos muchas teorías de por qué escribir mis emociones y mis pensamientos ayuda, pero aunque hay discusión en por qué ayuda, según una teoría u otra, no hay duda en que ayuda. No hay ninguna corriente psicológica que dude que la escritura emocional ayuda. ¿Qué tanto ayuda? Por ejemplo, en un experimento que se hacía con monjas, se veía que las que tenían escritura emocional tendían a vivir 7 años más que las que no. Terapias de reminiscencia y de nuevo patrimonios culturales del pueblo, de la nación, de la naturaleza, de las tradiciones, es importante revivirlos constantemente. Musicoterapia, también hay estudios muy interesantes de cómo el crear música o escuchar música ayuda al bienestar. La jeragogía, que se podría dar toda una conferencia o varias conferencias de estrategias jeragógicas, que ¿qué es? Las estrategias para que aprenda el adulto mayor. No puede aprender como niño, pero tampoco va a aprender como otras personas. Necesitamos estrategias de adecuación. Historia y patrimonio cultural, que habíamos hablado, capacitación en TICs, en tecnologías de información, ¿va? Todos los que están conectados aquí están pudiendo disfrutar o padecer en su defecto esta plática gracias justamente a una capacitación en tecnologías de la información. Y definitivamente nos permite acceder a todo. Hoy día me decía un paciente alguna vez y me pareció una reflexión maravillosa. Podemos acceder a productos culturales, musicales y artísticos que muchos reyes no pudieron en el pasado. Hoy poder saber cómo se escucha la música de Corea, de India, de Japón, de Madagascar, es algo que ni idea tenían en el pasado y hoy podemos acceder a ello. Eh, Ampliar la reserva cognitiva, este es un término importante, que es a más estudios, a más conocimiento, a más cultura, a más actividad mental tengamos durante la vida, mejor serán nuestras defensas contra el deterioro cognitivo en la adultez mayor. Y los grupos terapéuticos y ocupacionales son de vital importancia porque requerimos mantenernos activos y económica y socialmente. Conclusiones, ya nada más para ir cerrando nuestra charla de hoy. ¿Qué factores sí vulneran la adultez mayor? El empobrecimiento, la soledad y el aislamiento. Esos son factores que tenemos que combatir como sociedad, como mexicanos, como capitalinos. Tenemos que tener cuidado con eso porque sí dañan a cualquier persona y vemos en las estadísticas que sí están dañando a nuestros adultos mayores. ¿Y cuál es el rol entonces del adulto mayor? Según mi perspectiva, lo que pude revisar, tal vez pude haber empezado con esto, pero quise dejárselos al final. Para empezar, es un rol híbrido, porque es dependiente en algunas áreas, independiente en otras, y tenemos que respetar esto, no tratar como niños a nuestros adultos mayores, y inclusive puede ser un cuidador. Sabemos de muchos adultos mayores que se cuidan entre sí, ¿vale? O que cuidan a los nietos, o que cuidan a un familiar enfermo. Es de educador y educando. Educador en muchas cosas que las generaciones nuevas no conocieron, ¿va? Pero también es un alumno en los temas de tecnología, de desarrollo social, de implementación de nuevas y de inteligencia artificial, por ejemplo, va a ser una gran aporte a nuestra cultura mientras siga avanzando. Depender no es igual a estar interdicto. Esta figura de la interdicción es no poder decidir. ¿Por qué es bien importante esto? Que yo necesite ayuda para levantarme no quiere decir que yo no pueda decidir sobre mi salud, sobre mis bienes
y sobre mis deseos y que se deban respetar. Y respetar la máxima autonomía posible. Siempre debemos de respetar el deseo de las personas en cualquier momento, en cualquier edad, mientras lo puedan tomar, ¿vale? Creo que esa ya era la última y si le doy clic se va a salir la presentación, sí, así fue, ¿vale? Entonces, hasta aquí lo dejamos, creo que duró el tiempo exacto, casi, para que podamos tener unos minutitos de preguntas, de comentarios, como ustedes gusten. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Este, muchas gracias por esta plática. Queríamos ver si alguien tiene alguna pregunta, que la ponga en el chat o aquí las dos que nos acompañan ahorita, que si tienen alguna pregunta que le quieran hacer. Yo, Bien. Marta, Adelante. Adelante. me encantó, doctor, su plática de lo que nos Gracias. dijo, pero me encantó más esto que dijo, que no somos dependientes, sino tenemos pues la decisión de, más bien podemos tomar decisiones sobre lo que queremos, que es lo que nos coartan después las demás personas, los hijos, y entonces es por lo que no nos volvemos autónomos, porque nos dicen lo que tenemos que hacer, que no podemos decidir igual que cuando éramos jóvenes, pero eso me encantó y yo creo que eso me quedo porque hay que ejercerlo también como adulto mayor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, soy Sara, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo mi compañera. Es verdad, uno tiene que luchar por su independencia sin volverse un viejo gruñón. A mí no me gusta decirme anciana, aunque tenga 86 años, no me gusta, no me siento anciana. Y entonces, no me quiero convertir en eso, ni dependiente, ni ni gruñona, pero sí saber los derechos que tengo como adulto mayor. Para eso trabajo mucho para conservarme y disfrutar de la vida. Otro comentario, como todo lo que usted nos dio de estadísticas, como vemos ahora o como ven los jóvenes al adulto mayor, yo pienso que esa es la razón por la cual no aman de cuidarlo, no aman de atenderlo. Y para cuidar y atender, cuando un adulto mayor es dependiente, pues debe conocer los puntos fundamentales para acercarse, porque dicen, ay, no entiende, ay, no quiere, ay, no, pero vamos a tratar de aprender qué es lo que nos falta, que haya una orientación para la familia más que está detrás de un anciano o de unos ancianos, para que se les dé orientación para que surja ese amor por cuidar al adulto mayor. Porque todo lo que dijo, híjole, estoy de acuerdo totalmente. Y el adulto, aquí estamos los adultos mayores aprendiendo cada día de los ponentes para ser mejores adultos, pero pues somos unos cuantos nada más. Pero sí las autoridades, las instituciones, sí proponer una orientación, una educación para los familiares que tengan adultos. Yo como tanatóloga le puedo decir cuánta ignorancia, no es falta de amor, es ignorancia por el trato que le dan o a un enfermo mayor, a un enfermo adulto mayor, o no estando enfermo, pero que ya no tiene o que no quiso aprender a valerse por sí mismo. Entonces nos falta educación, ¿verdad? Sí, definitivamente, ¿no? Creo que hay más Ojalá, manifestaciones. ojalá fuera unos
de los puntos que estas campañas presidenciales aborden para que de veras lo hicieran. Sí, Sí. muchas gracias, Sara. Creo que de Ricardo y de Alejandra había ahí participación. Primero las damas. Adelante, Ale, si así lo dispone el doctor, el Gracias, licenciado. gracias, Ricardo. Yo quisiera saber hasta dónde somos los mismos adultos mayores los que nos metemos en esa imagen que aparentemente la sociedad tiene de un adulto mayor, pero muchas veces el mismo adulto mayor dice, yo ya soy viejo, yo tengo que tener estas características de viejo, y entonces le cuesta más trabajo salir adelante, ¿no? ¿Hasta dónde es esa autoimagen pues que nos vulnera como adultos mayores, ¿no? No sé, ¿qué experiencia tiene usted en En, eso? en mi experiencia, muchas veces sí es la misma persona la que se considera en discapacidad, no solo en adulto mayor, puede ser una persona con una enfermedad, puede ser una persona con una limitación física, y el estigmatizarse o encasillarse como alguien que ya no puede pasa muy a menudo. Yo lo veo constantemente con mis pacientes que dicen, ya me jubilé, pues ya descansar. Y, híjole, ¿y qué va a hacer descansar? Nada más acostarse a ver la tele de 8 de la mañana, 8 de la noche. Basta sentirte muy mal, vas a sentirte muy triste, no te lo recomiendo, ¿no? No, se ha demostrado que ver tele y ver redes sociales no mejora la calidad de vida, o sea, vaya, verlo un poquito sí, pero solo hacer eso no. Y creo que sí, muchas veces nos encasillamos nosotros mismos y nosotros mismos nos limitamos, y coincido con Sara, creo que tiene que ser una educación total para jóvenes, para adultos, para niños y para adultos mayores también, ¿vale? Muchas gracias, Alejandra. Sí, Ricardo, por Gracias. favor, con todo gusto. Brillante exposición, estimado licenciado. Gracias. Acaba de celebrarse el Festival del Adulto Mayor este fin de semana, y yo me quedé asombrado de la cantidad de gente que asistió. Y otra idea que tengo, que ahorita les pongo, es en el sentido que depende también de uno, como dijo Ale, nuestra actitud y nuestra voluntad del rol que ahora quizás yo ya me considero no de la tercera, sino de la cuarta edad. Ya estoy en el piso octavo de la vida. Entonces, incluso hasta se usa un término que lo oí en ese ámbito de que somos la Great Power, la fuerza gris, y que también se incluye en el aspecto económico principalmente. Pero vi la gente que tiene deseos de conservar su salud, de informarse de lo que acaba de exponer Sarita también en cuanto a la educación. Pero, doctor, yo tengo esta inquietud. Se asemejan nuestras etapas de la vida como la primavera, verano, otoño e invierno, pero creo que ya la pirámide poblacional se está perdiendo esa figura como pirámide, ya se está haciendo un rectángulo. Entonces, usted que es estudioso y que tiene contacto con esta de su disciplina, de su profesión, como que ya esa división como que ya se va perdiendo. Yo ahora veo que pude haber estudiado no solo una profesión, yo soy contador público, mi alma mater es la UNAM, pero que se puede estudiar ahora ya no solo una carrera, sino varias, o quizás ampliarla en una maestría, hasta en un doctorado, que ahora ya el nivel de exigencia en el aspecto laboral, pues ya contratan prácticamente a la nivel de maestría o superior, pero que ya esa división como que ya se va perdiendo de la niñez, de la juventud, de la adultez, de su vida productiva, y que ya llegado
entre 60 y 70 años, ya se va a uno a jubilar, lo cual lo ligo con el aspecto de las pensiones, que hay que tener cuidado, doctor, porque esta cuestión de las pensiones, tarde o temprano, va a tronar, porque definitivamente los aportantes, que son los que son de los económicamente activos, no va a alcanzar para pagar las pensiones que van cada día en una proporción no aritmética, sino geométrica. Sí. Gracias por su punto de vista que le pueda merecer mi comentario. Claro, Ricardo, muchísimas gracias. De hecho, totalmente de acuerdo contigo. Ya hoy no es una pirámide poblacional, ya es una especie de trompo al pastor, ¿no? Mal cortado, de arriba para abajo, es como grande de en medio y punta arriba y punta abajo, ¿no? Hay menos niños que adultos, está cada vez habiendo menos nacimientos, más personas que llegamos a edad media y más personas que llegan a edad avanzada. Totalmente cierto lo de las pensiones, lo veíamos en los datos, son muy poca gente la que aporta. Vivimos en un país donde la mayoría del trabajo es de manera informal. Vivimos también en un país donde no alcanzan las pensiones y donde eh, pues no vamos a llegar a ese punto. Tenemos que mantenernos. También creo que de parte de los trabajos, de las secretarías de trabajo, de las instituciones, tenemos que mantenernos abiertos a seguir contratando a personas de más de 60, 70 años y seguir permitiendo el acceso a la educación a personas de más de 70, 60 años. Como bien dices, es bien sabido que hay maestrías, doctorados donde te ponen límite de edad. Hasta tal edad puedes estudiarla. ¿Por? ¿No? O sea, si yo quiero hacer mi doctorado a los 50, ¿por qué no? No, pues ya no. Entonces, creo que empezando por ahí, por generar realmente cuando digo cultura no me refiero nada más a la postura emocional, sino realmente espacios de convivencia, espacios de trabajo, espacios de educación para todas las edades, ya no solo para niños y adultos. Digo, cada vez más hay más interés. Antes se pensaba que si ya tenías más de 40 porque ibas a querer estudiar otra cosa. Hoy ya empieza a haber auge de carreras ejecutivas. Oye, yo trabajo, pero quiero estudiar. Perfecto, ¿no? De hecho, aquí entre nos les digo, yo me quiero aventar la segunda carrera porque tiempo nos va a faltar, ¿no? Nos va a sobrar más bien. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir estudiando? ¿Por qué no seguir aprendiendo? ¿Vale? Muchas gracias, Ricardo. Tocas muchos temas muy importantes y yo totalmente de acuerdo contigo en tus observaciones. Todas corroboran con lo que yo pude estar investigando y leyendo. Por último, Alexis, doctor, en este aspecto, este breve comentario, y en cuanto a las pensiones, la mayoría de nosotros quizás se están jubilando con la ley de 1973, donde era una bolsa y de ahí se da nuestra pensión. Pero ahora, con las AFORES, pero hay cosas para ver. mucho más para desde ahorita, para poder tener una pensión lo más que se aproxime a su sueldo actual. Y para eso hay cálculos actuariales, en fin, que los mismos bancos ofrecen. Gracias. Gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta de alguien aquí en el auditorio. Sí. Soy Rebeca Rivas, tengo 76 años. Hace 2 años enviudé. Yo estoy pensionada, pero sigo trabajando vendiendo productos de catálogo. Socializo mucho. Y ahorita en esta plática me pregunto si yo no hubiera conocido a la doctora Marisol Valdés, ¿cómo sería ahorita mi vejez, mi vida? Seguramente no sería tan buena como es ahorita. Entonces me pregunto, ¿cuántas personas ha tocado la vida de esta mujer maravillosa? Gracias. Muchísimas gracias. Sí, es una motivación extraordinaria. Y lo que usted acaba de comentar
también es una motivación, que va a lanzarse a una segunda carrera o un doctorado, lo que sea, también es muy motivante. Yo opino personalmente que nunca debemos dejar de aprender, que nunca nos creamos que sabemos lo suficiente o que ya sabemos todo porque tenemos más de 80 años. No, siempre sentir ese deseo de saber, de conocer, de aprender. Gracias, fue una extraordinaria plática. A ustedes, muchísimas gracias. Alexis, pues te agradecemos mucho tu presentación. Hay una última pregunta, ya Que es, ¿cómo podemos hablar con nuestros adultos mayores para que ellos comprendan que una enfermedad no les limita, para decidir sobre sus gustos y deseos? Y como bien menciona, en ocasiones el estar enfermos los expone a vivir situaciones de abuso por parte de los familiares, incluyendo hijos. Ambos textos los puso la misma persona, que es Teresita Marín. Yo creo que tenemos que repartirnos de manera equitativa el cuidado y la atención de nuestros adultos mayores. Casi siempre lo que hemos visto en el cuidado es que se le tira la bolita a alguien y a ti te A toca, uno ¿no? solo. Y está la sobrecarga del cuidador y todo esto que ya conocemos. Creo que tenemos que también generar sociedades y modelos económicos que no sean tan hiperproductivos, ¿no? Lo vemos aquí mucho, de repente es, oye, pero pues ¿cómo voy a cuidar si yo tengo 2 o 3 trabajos? Entonces, esta necesidad de ser hiperproductivo, de estar todo el tiempo trabajando, nos quita tiempo de estar con los hijos, de estar con los padres, de estar con los hermanos, de estar con la familia. Entonces, creo que requerimos generar otro tipo de modelos económicos que sean sustentables y que permitan la integración social. ¿Y cómo podemos hablar con cualquier persona que tiene una dificultad y que no se estigmatice, no se encasille en no puedo? Yo lo que le digo mucho a mis pacientes cuando dicen, es que yo ya no puedo caminar o es que yo ya no voy a poder ir al parque. Y siempre les pregunto, ¿y por qué? Porque me duele la pierna. ¿Y el doctor te recomendó que no caminaras? No, al contrario, me recomendó que caminaras. Entonces no tienes por qué dejar de ir al parque, ¿vale? Mi experiencia es, si el doctor no te dijo que no, está permitido, ¿va? Hazlo, 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 hazlo. Es que ya no es recomendable que manejes. Si no te has ido a revisar al médico y te diga, no, sí, mire, ya su visión no es pertinente para el manejo, por favor, que alguien le apoye en eso. Bueno, pues sí, eso nos podría pasar a cualquiera, ¿verdad? O sea, que en algún momento tuviéramos alguna dificultad y requiriéramos asistencia. Pero si no está contraindicado por el médico, está permitido. Así que a seguirle con eso, ¿va? Muy amable. Gracias. Bueno, pues, ¿alguien más? Agradecemos mucho tu plática, Alexis. Fue enriquecedora en todos los sentidos. Y en nuestro chat de preguntas y respuestas y sugerencias hay muchas felicitaciones. Entonces, te agradecemos y como te decíamos al principio, esperamos que sea la primera de muchas y pues también te agradecemos siempre todo tu apoyo en el piso con nuestros pacientes. Muchas gracias a ustedes. Claro que gracias, sí. Elena. Gracias, doctor. Bueno, nada más para recordarles que no se les olvide la plática de la próxima semana, digo, el taller de lectura de la próxima semana. Aquí nos vemos, los que quieran venir, acuérdense que ya es híbrido. Y bueno, hasta el próximo lunes. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias. Manuel, gracias. Hasta luego. Gracias.